Este que están viendo aquí es el circuito de la fuente de alimentación de una impresora que tenía descompuesta en casa. A mí rara vez me gusta deshuesar algo si aún funciona, prefiero darle una segunda oportunidad. En este caso es una fuente conmutada, pero antes, ¿qué es una fuente conmutada? Una de las características más atractivas de este tipo de fuente es precisamente el hecho de que tienen un transformador más pequeño que los transformadores convencionales. Contrario a una fuente lineal, esta tiene unos pocos más componentes antes de la entrada del transformador, como él es un capacitor y también un transformador de filtrado con relación 1 a 1. Seguido de este transformador de filtrado podemos encontrar el puente de diodos. Al contrario que en una fuente convencional, en este caso tenemos el puente de diodos que se dedica a rectificar la corriente directamente de alterna de 120 a directa de 120. Ahora, la magia de las fuentes conmutadas está en ese pequeño transistor o MOSFET de potencia, el cual además es de alta velocidad de conmutación. La razón por la que un transformador convencional es tan grande es debido a la frecuencia con la cual trabaja, que suelen ser 60 Hz directo de la red pública. Sin embargo, la razón por la que este tipo de transformadores, conocidos como chopper, funcionan en un menor tamaño es debido a que trabajan con frecuencias más altas, permitiéndonos así utilizar entonces transformadores más pequeños. En esta sección de la fuente tenemos un circuito de pull down o pull up que básicamente nos entrega el voltaje de salida y un optoacoplador el cual nos está entregando la retroalimentación de la salida hacia el primario de la fuente. De esta manera es como crean una comunicación que nos permite mantener el voltaje estable, siendo SMD el resto de la placa. Realizando algunas pruebas de funcionamiento me di cuenta de que esta fuente en particular tiene dos salidas que nos ofrecen 32 volts. Ahora, tenía que encontrar una manera de que pudiéramos aprovechar estas salidas de 32 volts. Instantáneamente lo que se me ocurrió fue utilizar un circuito integrado para algo que verán más adelante. Este es un LM317, el cual es un circuito integrado con empaquetado TO220, el cual es un regulador de voltaje. Según su hoja de datos puede recibir como máximo 37 volts. El arreglo para hacer funcionar este circuito integrado consta de un divisor de voltaje y del esquema siguiente. El voltaje obtenido está definido por la fórmula de abajo. Llevando este acomodo a una protoboard alimentado con una fuente de 12 voltios, utilizando como nuestros valores de resistencia 1 y resistencia 2, 220 ohms, obtenemos los siguientes resultados. Esta configuración la podemos utilizar para voltajes de precisión en caso de que no tengamos algún regulador lineal. Pero lo verdaderamente interesante de este circuito es cuando nosotros cambiamos la resistencia fija por un potenciómetro para de esta manera poder modificar los valores que obtenemos a la salida de este integrado. Siguiendo algunas recomendaciones del fabricante planteamos este circuito. En él incluimos dos diodos de protección, una resistencia de 240 como resistencia fija además de nuestro potenciómetro, y también algunos capacitores de filtrado para obtener valores limpios a la salida. Para llevar a cabo el plan de reciclar esta fuente decidí utilizar otra fuente que había hecho ya unos años antes, que también estaba hecha en base al LM317, para después remover el puente de diodos y en su lugar reemplazarlo con las salidas de la fuente conmutada que ya les había mostrado anteriormente. Al final decidí utilizar un conector reciclado para poder conectar esta etapa de regulación fácilmente hacia nuestra fuente conmutada. Y si bien el fabricante sugiere utilizar un potenciómetro de 5 kΩ, yo decidí reemplazarlo por uno de 50, puesto que este me funcionaba mejor. Y finalmente, conectado en paralelo, un transistor de potencia que será el que se encargará de realizar el trabajo pesado en lugar de que el LM317 se esté forzando a funcionar. Una vez habiendo realizado las conexiones, decidí probar cómo era el comportamiento de esta fuente funcionando de esta manera. Dentro del propio acomodo también contemplé la posibilidad de poder conectar más de una etapa de regulación. Esto es debido a que la fuente que estoy utilizando para hacer funcionar este proyecto viene con dos salidas independientes, siendo que al final podré llegar a obtener algo similar a una fuente de laboratorio de dos canales. Haciendo algunas pruebas de funcionamiento y de medición, podemos observar cómo es que aparentemente la fuente funciona sin problemas dándonos voltajes regulados. Espero que este proyecto no solo les haya sido útil, sino que también se atrevan a darle una segunda oportunidad a algo.